te voy a engañar, Catalina. Nunca lo he hecho. No, he olvidado a Julieta. Pero esto es lo que quiero hacer. Por eso estoy aquí, porque la vida me está diciendo que mi lugar es donde están mis hijos. Y contigo. Buenas tardes, licenciado. Qué gusto verte, Beto. ¿Hola? Hola. Bueno, disculpen si llegué en mal momento. Pensé que como iban a cerrar estaría sola. ¿Te llamo después? No. Lo que pasa es que pues, tuve un pequeño problemita aquí en el trabajo y se lo estaba contando a Beto. Bueno, si puedo ayudar en algo, aquí estoy. No se preocupe, licenciado, yo me voy a encargar. No, yo me voy a encargar de eso, Beto. Eso no te corresponde a ti. Es mi responsabilidad y yo te voy a pagar todo ese dinero, te lo prometo. ¿Dinero? ¿Pasó algo? Bueno, es que Elena tuvo una bronca con una de las empleadas enfrente de todos los clientes y les dijo que la casa cubría los gastos para reparar los daños. Mira, yo sé que la cafetería estaba llena, Beto, y que es muchísimo dinero, pero yo me voy a encargar de pagártelo, ¿ok? Aunque me toque trabajar y tú no me pagues mi sueldo, yo voy a pagarte cada uno de los centavos de esas cuentas, ¿ok? Tranquila, yo tengo ahorros, con eso lo pagamos. Beto, eso no va a ser necesario. Elena, si me lo permites, yo te lo repongo. ¿Qué? No hay manera. Por supuesto que no. No, me da muchísima pena. ¿Desde cuándo Elena es tan penosa? Además, no es un préstamo. Menos te voy a permitir que pagues eso. Por supuesto que no. A ver, bueno, ¿sabes qué? Entonces me lo vas a pagar. Y te va a salir caro. Me tienes que invitar a un café. Voy a checar cuánto fue. Sí o sí. Mire, tía, ahorita el Wisin le va a hacer la demostración. Lo prometido es deuda, sistema de vigilancia, es decir, las camaritas puestas. ¿Que dónde? Cuarto del Elvis, en el pasillo. Lo que sí es que pues no nos animamos a meternos al cuarto de las muchachas, nos vayamos a meter en un problema. No, pues tienen toda la razón. Pero ¿por qué se empeñaron en poner cámaras en la recámara de Elvis? ¿No están pensando que tiene algo con alguna de las inquilinas? Pues fíjese que sí es un poco sospechoso porque a nosotros nos prohibió que nos lleváramos con ellas. O sea, está raro. ¿Será que le gusta alguna de las dos? No, o las dos. Digo, es que usted no lo conoce en estos menesteres, pero ya cuando de cuerpo se trata, pues el Elvis es Ay, pero si ese muchacho está enamorado de Julieta, es un santo. No, se está muriendo el alma, pero el cuerpo es otra cosa y son necesidades fisiológicas. Si no, pues... Está la mejor familia del mundo mundial. Sí, con un abrazo para recibirte. Ya, pero bien, aquí contento. Te perdiste un chistezote. Ustedes no me pueden obligar a hacer algo que yo no quiero. ¿No quieres? Bueno, ¿y cuáles son tus planes? ¿Quedarte pegado en esa silla, viendo la vida pasar y convertirte en un parásito? Pues tengo derecho a decidir mi vida. Sí, y sabes que yo también. Así que voy a hacer lo mismo que tú. Me voy a quedar pegado a esta silla hasta que cambies de actitud. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, lo que escucharon. Así que prepárense porque no voy a trabajar más. Y no sé cómo va a ser esta familia para mantener a este par de parásitos, ¿no? Ay, no. ¿Qué onda, papá? Es que no... Esto es un chantaje, es una extorsión. Llámalo como quieras, pero la reeducación vuelve a esta casa. Yo acepto tener a un hijo que no puede caminar, pero no a un niño que ni estudia ni trabajo, no a un zángano. Faltaba más. Mamita, ay, no sabes. ¿Qué pasó, princesita? Me corrieron de la cafetería. ¿Y por qué te corrió Beto? ¿Qué hiciste? No me corrió Beto. Me corrió la hermana de la costurera con la que te metiste. Y además me pegó una cachetada, mamá. O sea, ¿cómo fuiste capaz de envolverte con esta gente? O sea, explícamelo. ¡Oh, primísimo, querido! Oye, qué bonita barba. ¿Sí? Oye, ya te extrañaba, ya te quería ver. ¿Neta? Ay, bien, esta semana voy a cambiar todo mi guardarropa. ¿Adivina qué? ¿Qué? Te voy a regalar todo lo que quieras. A ver si por fin ya mejoras el apellido, ¿eh? Gracias. ¿Y a mí qué, güey? A ti, Huitzilopochtli, te tengo una sorpresota. ¿Ah, sí? A ti te tocó el gordo porque te voy a doblar el sueldo, papá. Ah, ya. ¿Le va a poder comprar unos calzoncitos nuevos a la China, güey? Ay, ándale, güey. Y este ataque de polo positivo, algo muy bueno tiene que haber pasado. Tanto, jefecita, que voy a poner a tu nombre la joyería que voy a abrir en Guadalajara. ¿Cómo ves? Ay, mijito, ¿te sientes bien? ¿Te tomaste tu litio? Eso no es Me normal. siento perfecto. A ver, notición. Ajá. La mujer que amo me acaba de dar el sí. ¿Quiere decir entonces que... Otra vez. Exactamente. Estás hablando con el futuro esposo de Julieta Vargas. No manches. Ay, otra vez no lo puedo Otra vez. ¿Qué? A ver. La familia Rosales está de fiesta, jefecita, ¿eh? Abre la mejor botella de tequila que tengamos porque vamos a brindar y
Me alimentas a este que está medio desnutrido, ¿eh? Ah, eso sí. Hoy vamos a celebrar. Ay, si anda. Vamos a... Ay, no sé si se tomó el litio, pero. Se subió. A ver, ¿qué va a hacer? No, a ver, eso es. ¿Le han de verdad el litio? No, o sea, dejo primero abrir la botella para ver el. O sea, bueno, no, ahorita la vemos, tío. Mire. Yo no la entiendo esa cosa, no la entiendo. No nací en esa época. Ya sabemos, tía, que no naciste en esa época. No, ni había máquinas de escribir, tía, pues. Ya basta, Viviana. Estás hablando con tu papá. Cálmate, princesita. Digo, además ese trabajo de la cafetería no era la gran cosa. En mi vida tú mereces más. Eres una princesa. Ay, ma, ya sé que soy una princesa, pero ese no es el punto. O sea, el punto es que esta gata me corrió. A ver, no digas eso, por Dios. Mire lo que dices, Viviana. Hey, ¿qué onda, familia? ¿Cómo están? Ya llegó el imbécil de la familia que no merece vivir. ¿Cómo dices eso, mi amor? ¿Y ahora qué pasó? Pues es que no sé en qué momento se me ocurrió llevar a Carlitos a la construcción. Y se me perdió. ¿Qué? ¿Cómo? Pero ya tranquilos, o sea, ya apareció. Aquí el punto es que Rebeca no me quiere ver ni en pintura y no quiere que me acerque a Carlitos. Sí. O sea, también que tú. sí. O sea, parece que algo en esta casa no está funcionando bien. No, me volveré a poner de pie. Voy a estar como tú, Javier. Sin ganas de luchar. Papá, ya. No, ningún ya. Pero ¿sí? usted- Y eso sí. No va a ser fácil soportar mis berrinches. Ay, no. Hablo muy en serio. Sí. No me voy a mover de aquí. Es más. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Eh? ¿Ya vio, tía? ¿Cómo el plan está funcionando a todos, Margaritas, eh? Ay, qué remordimiento. Dios mío, ojalá y no nos descubra Elvis. No, que nos va a descubrir. Mira, va a hacer una llamada. Vamos a ver a quién. Hola, gatita. Oye, están increíbles las fotos. De verdad, están padrísimas. No te olvides de guardarlas, no se te vayan a perder. Claro que sí, preciosa. Ya se me había olvidado que eres bien mandona como mi santa madre. Ay, qué chistosito. Bueno, te dejo. Solo quería darte las gracias por todo. Decirte que este día jamás lo voy a olvidar y tampoco Sol. A ver, ¿y por qué nada más este día? Digo, el parque no se va a ir a ningún lado y no nada más merece una visita. ¿Cuándo regresamos? Ponle fecha. Ya veremos. Después hablamos. Bye. Adiós, gatita. Miau. Hey, ya vio, tía. Aquí pura gente secreto. De hecho, deberíamos de ponernos pues como nombres en code, ¿no? Yo sería como tipo Alfa 104. No, ya sí me gusta la idea como en claves, como para ¡Ya como el- cállense! Tontín y tontón. No. Esto no me gusta nada, aunque reconozco que funciona. Afirmativo, Alfa 1. Y yo soy tontín, no soy tontón. Tú eres tontón. Él es tontín. Por los dos. Prefería ser tontín. Está bien, voy a ir a la terapia. ¡Ey! ¡Cuba, pues! ¡Eso! Así se habla, No carnal. exageren, ¿eh? No es para tanto. Esto no significa nada. No. Sí significa y mucho. ¿Eh? Y para que te animes más, les quiero dar una gran noticia. Su papá regresa a la casa. Ay, ¿de verdad? Su papá y yo volveremos a ser pareja. ¿En serio? Ay, sí. ¡Qué buena onda! Es que quedamos en no decírselos. Pero bueno, ya sabes cómo es tu mami. ¿Están felices? Mucho, qué buena onda. Papá, ¿estás feliz? ¿No se me nota? Claro. Ay, yo estoy muy feliz. Qué buena noticia, ¿eh? ¡Súper! Digo, entre todo lo malo que ha pasado, es una muy buena noticia. Sí. Aquí somos una familia, ¿ok? Lo que hace uno lo consulta con los demás. ¿Tú qué te tienes que ir a andar yendo allá con los gringos? Aquí tienes tu país, tu gente, tu comida rica. ¿Qué? A ver, Elvis, no te vayas tan lejos. Ni siquiera sabes cuáles son mis planes. No, porque no me los has contado. No, pues tú estabas de paseo con Julieta. ¿Cómo te iba a decir si no estabas aquí? Ey, carnal, ese es otro tema, ¿ok? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Oye, ¿Fabián? a ver, perdón que me meta, pero es una actitud muy machista la que estás tomando. Y aparte, tu hermana no Mira, es pues, una niña. no, te agradezco que no te metas, por favor, ¿eh? Son cosas familiares. Yo tengo la responsabilidad por velar por mi hermana, por mi hermano, por mi jefa y por todos. ¿Cómo ves? A ver, Elvis, Violeta tiene razón. Y sí, fue Fabián el que me dio la idea y nos vamos a ir juntos de viaje. O sea, irte con Fabián. Mija, ni lo sueñes. Primero te casas aquí, ¿ok? Y después te vas volando a donde quieras, ¿ok? ¿Qué? Pues resulta estos. Pues ya lo perdimos.
Elena. Papi, te puedo explicar todo. Te lo juro que yo... No hace falta. Lo que acabo de ver aquí es que hay amor entre un buen hombre, mi querida hija. Bienvenido a la familia. ¡Ay, papá! ¿Cómo se te ocurre? Casi me das un infarto. Ay, eres un pesado. Uy, pero qué escándalo se traen. ¿Qué pasó? Que agarré a este par con las manos en la masa. Estaba dando un beso como de película, de... ¿Y tú qué haces aquí? Pues yo venía entrando. ¿Es en serio que seas tan chismoso? No se puede en la vida. No se puede. Vamos a cocinar. Vayan al Vamos a parque. hacer arroz con plátanos. Perdón. Me muero de la vergüenza, disculpa. Oye, no sabes qué bien me cae tu papá. Pero yo pensé que... Y bueno, ahora sí, ya me voy. ¿Te llamo después, sí? Sí. Ya. No empiecen, ¿eh? Ya va a estar... Seguramente está por aquí, va a escuchar. ¡Adiós! ¡No! Uf, qué mal rollo. La encargada que se llama Elena peleándose con una mesera, tratándola horrible. Nunca voy a regresar a ese café. El café, cool, pero la encargada, no bien. Mala persona. Recomiendo quitar. ¡Saludos! ¿Cómo? ¿Por qué cierras la computadora así de repente? Nena, estabas viendo pornografía, ¿verdad? Ma, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, ¿cómo se te ocurre que yo puedo hacer una cosa tan baja? Obvio no, estaba viendo las redes sociales de Beto y pues, me dio como pena que me vieras. Ay, mi princesita. El amor te trae de cabeza, mi amor. Bueno, más bien el desamor y la mala suerte, ma. O sea, imagínate que Beto permitió que la tonta de Elena, costurera 2, me corriera del café. Y luego también andaba con la pastelera en mis narices. Mi vida, ¿y por qué no mejor te concentras en tus estudios y de una vez por todas terminas tu carrera, mi amor? Ma, ¿cómo me voy a concentrar con todo esto que me está pasando? A ver. Tú te me pones digna y te alejas de él. Y vas a ver que va a terminar extrañándote y siguiéndote como un perrito. Vas a ver. ¿Te quieres comparar con ellas? Pastelera es eso, mi amor. Un pedazo de pastel empalagoso, asqueroso. ¿Ah? La otra, una quesadilla de comal grasosa de la calle, por Dios. En cambio tú, mi reina, tú eres caviar del más fino, beluga. Por eso eres una princesa, mi amor. Ay, ma, la comparación está medio chava, pero me hiciste reír y todo. Eres lo máximo. De verdad que quiero ser como tú cuando sea grande. O sea, hasta recuperaste a mi papá y todo, ma. Tú aprendes de tu madre. Si sigues mis consejos de que recuperas a Beto, lo recuperas, te lo aseguro. Ay, ma, con que llegue a tu edad con esa cintura perfecta me doy por bien servida. Ay, mi hermosa. Soy un fiasco. Doña Cata, ¿para qué me marca? Yo no creo que sea conveniente que hablemos por teléfono. Ay, ya, tranquilo. Es una cortesía de socios, nada más. Y cuéntame, ¿cómo vas con tu amorcito, la gatita? Pues bien, ahí va. Todo está cada vez mejor. Ya casi es un hecho que regresamos. ¿Lo ves? Ya cada quien logró su objetivo. Muy bonito todo. Así que, mi querido Elvis, hablo para despedirme de ti. Me ayudaste con mi marido, yo te ayudé con tu noviecita Julieta, así que nuestro pacto, pues, se acabó. He regresado definitivamente con mi marido, así que no necesito que me ayudes más. Fuiste de gran ayuda, mi querido socio. Así que mucho éxito en todo y chao. A ver, ¿cómo que un pacto en contra de mi papá? ¿Y te sientes orgullosa? Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas